Bueno, pues estuvimos hablando de ciencia y tecnología y sin embargo queremos motivar a los alumnos que tenemos ahora de seguir una carrera hacia la investigación. ¿Cómo, rápidamente, que nos comenten cómo fue la experiencia de ustedes, qué oportunidades tuvieron en cada uno de sus países, desde sus diferentes perspectivas para decidir seguir hacia la academia? No, yo hablé demasiado, ahora empezar por otro. Bueno, yo me enamoré de ciencia desde que estaba chiquito. Tuve la fortuna de tener un tío que era profesor de la Nacional y bueno, y mi abuelo también, que no era científico, pero era un empírico enamorado de cómo funciona el mundo, y creo que fueron pues como los dos ejemplos que tuve. En el colegio también, pues yo soy de aquí, yo estoy en Canadá, pero yo crecí aquí. En el colegio teníamos la oportunidad de hacer proyectos de investigación, en un colegio chiquitico, la Ateneo Horizontes, pero la rectora siempre estaba muy preocupada por todo lo que estaba pasando en el mundo. El colegio era enfocado en medio ambiente, entonces hacíamos proyectos de investigación ya desde el colegio. En la universidad, algo que pues, me dio muchas oportunidades y agradezco mucho, fue la oportunidad de participar en proyectos de investigación también desde siendo alumna. Entonces hacía monitorías de investigación y eran pagas. Entonces pues sí, era una motivación muy grande y estaba, desde que estaba en, no sé, cuarto, quinto semestre, no, un poquito más grande, no sé, séptimo semestre, una cosa así, ya estaba en el laboratorio, porque yo soy ingeniera de procesos, estoy ahora trabajando en neurociencias, pero yo empecé en biotecnología y en ese entonces estaba ya produciendo polímeros y trabajando con la gente que ya estaba, no sé, mucho más adelante que yo. Eso yo creo que fue muy importante. Bien, a ver, cuando yo era estudiante, yo tuve que emigrar de la población en donde yo viví como niño hacia la Ciudad de México, a donde finalmente empecé a estudiar ingeniería en electrónica, porque en el lugar donde yo vivía no había esa disciplina, ¿no? Ahora, desde que yo recuerdo, me di cuenta de que mi carrera iba a ser la ciencia, ¿sí? Es más, desde que yo estaba allí en ese lugar, oía la radio de onda corta, ¿sí? Y eso me fascinaba, por el hecho de que yo podía oír a la gente de cualquier otra parte del mundo a través de la radio. Entonces me enamoré de las ondas electromagnéticas desde entonces. Sí, una buena inspiración. Así que yo desde ese momento pues sentí que ese era mi camino. Por lo tanto, empecé a estudiar ingeniería en electrónica, que tenía que ver con la generación de ondas electromagnéticas, ¿sí? Y después descubrí que podía ver las cosas en el sentido inverso, generar ondas electromagnéticas, ¿por qué no captar las ondas electromagnéticas? Y entonces así descubrí las celdas solares. Ok, pero yo creo que en relación a eso, y es más, yo estoy trabajando en celdas solares desde que yo era estudiante de licenciatura, o sea, de pregrado, ¿no? De pregrado, como dicen aquí, ¿sí? Y por lo tanto ya tengo un buen número de años dedicado a las celdas solares. Bien,
Pero yo creo que algo que es muy importante es que también cuando yo estaba estudiando a ese nivel, pues no había un gran desarrollo científico en mi país, ¿no? Cuando yo decidí hacer este tipo de cosas, había maestrías, no había doctorados, ¿ok? Y con el tiempo, pues precisamente en base a que algunas de esas personas se formaron, fueron al extranjero y regresaron a su país, pues se conformaron los programas de doctorado, ¿sí? Que ahora pues nos hacen competitivos a nivel internacional. Ajá. Para hacer ciencia, a diferencia de para hacer a lo mejor tecnología o desarrollo tecnológico, no se requiere de gran infraestructura. O sea, eso yo se lo digo a mis estudiantes. Hacer ciencia implica conocimiento, saber, ¿sí? Significa querer entender lo que sucede a nuestro alrededor. Y eso lo podemos hacer muchas veces con las herramientas que a veces tenemos a nuestro alrededor, sin un gran desarrollo tecnológico. A mí me preocupa cuando los estudiantes dicen, no, pues es que no tenemos equipo de MBE, ¿no? Alguien me preguntaba hace rato, o no tenemos difractómetros de rayos X. Eso es fundamental para hacer cierto tipo de investigación, pero el científico, ¿sí? Un buen científico es el que va a desarrollar ideas en base al razonamiento, en base al conocimiento previo y en base a su motivación por entender lo que sucede a su alrededor. Todo lo demás son herramientas y dejan siendo. Todo lo demás son herramientas, ajá. Por supuesto, pero además eso es el fundamento del desarrollo tecnológico, ¿okay? Cuando yo tenga las herramientas para desarrollar tecnología, lo puedo basar en el conocimiento que yo haya generado a través de la ciencia. Y la ciencia no requiere tanto de esa infraestructura que exista previamente, ¿sí? Puede ser que la ciencia genere posibilidades de desarrollo tecnológico y que a su vez ese desarrollo tecnológico me ayude a generar nueva ciencia, porque entonces ya voy a contar con nuevas herramientas con las cuales yo voy a hacer ciencia. Pero esas herramientas deben estar fundamentadas en un interés por el conocimiento previo y no al revés, que exista la infraestructura para que yo desarrolle conocimiento. ¿Okay? Entonces, yo creo que, insisto, en mi país, cuando yo era estudiante, no había un gran desarrollo en el campo de las celdas solares, ¿sí? Y yo siento que ahora en México hay un buen desarrollo de la ciencia de las celdas solares, ajá, pero es porque hubo gente, ¿sí?, que sin tener esa infraestructura empezó a pensar en la posibilidad de hacer ciencia a través de las celdas solares. ¿Ok? Entonces, pues eso sería para mí el ejemplo, ¿no?, del desarrollo de la ciencia en cualquier otro país. Lo primero que necesitamos es gente que quiera hacer ciencia y necesitamos gente que entienda que la ciencia es importante para el desarrollo de un país, porque va a generar tecnología y la tecnología me va a retroalimentar para producir nueva ciencia. Esa sería mi intervención. Profesor Celso. Pues estoy de acuerdo con Ana Sofía y con José Arturo, pero yo voy un poquito más abajo. Yo creo que lo que me proporcionó a seguir la ciencia
fue que quizás José Arturo, que nosotros somos un poco más mayores, el tipo de colegio que nosotros hemos tenido antiguamente, que era un colegio donde había un foco muy grande, teníamos que leer. Teníamos que leer, fijaos. Y no hay ciencia de si uno no lee. Y leer profundamente no es leer titulares, es leer con comprensión. Entonces, luego el fundamento de tener una educación para ciencia que esté basada en la lectura y en la matemática es que te abre la puerta para cualquier tipo de ciencia. Entonces, educar para ciencia es educar en primer lugar para que la gente lea, segundo lugar, matemáticas, y en tercer lugar que tenga libertad creativa, cosa que nosotros que jugábamos en la calle la teníamos, ¿no? Entonces el reto, la diferencia de la educación de la ciencia y la gente un poco más mayor como nosotros, para el reto de la educación para la ciencia actualmente es que se cree que la ciencia está por que tengas la tableta tú delante, que puedas acceder al celular, y no es eso que te envasa para ser un científico. Que te envasa para ser un científico que puedas tomar un libro en tu mano y estar 2 horas leyendo. Es esto que te va a hacer un científico, ¿no? Es que te pueda poner una ecuación matemática delante tuya y la arregles sin consultar a nadie. Y es que tenga libertad en la creatividad para poder buscar soluciones que no te exijan lo que comentaba el equipo, porque tenía libertad creativa. Entonces, yo no necesito tener un equipo de última generación para hacer lo que quiero, porque tengo libertad creativa, he aprendido a pensar fuera de la caja, y fuera de la caja yo no necesito el equipo para hacer ciencia, yo puedo hacerlo con otra forma. Entonces, la educación para ciencia que yo tuve es porque jugaba fútbol en la calle, tenía profesores que me pedían que leían libros y profesores de matemática que existían para que yo no cometiera errores. Entonces yo creo que empezó un poquito. Luego tuve la suerte de estudiar mi carrera, mi pregrado, en una institución muy científica que fue la Universidad Federal de Viçosa en Brasil, que es uno de los grandes puestos de desarrollo tecnológico del país. Entonces yo, como hice mi pregrado allí, entonces tuve acceso a científicos. Tuve acceso a científicos que pudieron, a partir de estas bases que yo tenía, indicarme qué quería. Yo llegué al punto que cuando fui a mi promoción, no busqué trabajo, yo busqué una beca de maestría, porque lo que quería era hacer ciencia. Hacer ciencia. Lo que a mí me interesaba no era trabajar, era hacer ciencia. Y, o sea, ser pobre. Bueno, antes de hacer mi pregunta, que va a ser un poco más picantica, ¿cierto? Quiero antes que nada agradecer a la profesora Ana, al profesor José Arturo, al profesor Celsi, al profesor Sebastián Rudas y a mi querida Rosalba, que nos ayudó bastante organizando el evento, ¿cierto? Y voy a ser lacónico en mi contextualización. Hace como una semana se hizo el 12º Congreso Internacional de la Sociedad de Historia en Educación Latinoamericana, ¿cierto? Ahí se hizo una pequeña declaración en donde esa declaración se remontaba un poco a los 100 años que cumple este año la reforma de la Universidad de Córdoba, Argentina, ¿cierto? En donde esa reforma, más que todo, la pelea clara era cómo incidía el poder político dentro de la universidad pública, ¿cierto? Y ahí va mi pregunta, ¿cierto? Desde toda su historia en la universidad, en la investigación, quiero que me digan así, por ese es el picantico, ¿cómo ha incidido o cómo han visto ustedes esa incidencia del poder público, del poder político, que ya tenemos 100 años en esa, creo que en la misma discusión, en la investigación, y más aún más en cómo eso nos da libertades o no? Como lo dijo el profesor Celsius, nosotros dentro de la universidad debemos, y es como un deber, a tener libertad creativa y de repensarnos el mundo. Entonces la pregunta es cómo ven esa incidencia del poder político en la universidad hacia la investigación y que nos pueda brindar esas libertades. Pues
Lo que pasa es que no solamente a nivel de las universidades, a nosotros nos forman desde chiquitos para ir a trabajar en industria, para ser parte del sistema. A nosotros no nos forman en general para ser libres, para adquirir conocimiento. A nosotros nos forman para ser parte del sistema de producción. Entonces, de cierta forma, hacer ciencia es ser rebelde. Es un acto de rebeldía. Es un acto de rebeldía, sí. Es lo que siento personalmente. Yo no veía sentido a irme a una planta de producción, a producir no sé cuántas toneladas de lo que fuera, porque no veía que eso tuviera sentido para lo que está pasando en el mundo. Pues ya el sistema que tenemos, el sistema de producción, que era lo que hablaba Sergio, no es sostenible. Nosotros tenemos que pensar en otra forma de vivir. Y bueno, para mí eso no tenía sentido. Entonces, sí, claro, es político, tiene que ver con bueno, los entes de poder, y es una revolución social si queremos cambiar eso. Yo creo que... Bueno, a ver, esas preguntas. Bien, con respecto a un poco la historia, ¿sí? Miren, en México se creó lo que se llama el Sistema Nacional de Investigadores. Creo que fue de los primeros países que crearon ese tipo de sistemas, ¿no? Que ahora ya existen aquí, en Panamá, no sé, en Brasil, pero creo que sí, también, ¿no? Y se creó el Sistema Nacional de Investigadores porque los investigadores o los científicos, los pocos científicos que había en esa época en México estaban emigrando hacia otros países porque no encontraban, entre comillas, las condiciones para hacer ciencia dentro de su país, y también porque no tenían el salario, ¿verdad? Cuando yo regresé para integrarme al centro de investigación donde sigo trabajando hace 35 años, ¿sí? Es decir, antes del Sistema Nacional de Investigadores, yo recibía un salario equivalente a $500 mensuales, ¿sí? Que es mucho menos que lo que ahora recibe un estudiante de maestría, ¿sí? Siendo estudiante de maestría. Bueno, yo ya era un investigador y yo recibía $500 para vivir, ¿sí? Entonces, como consecuencia de eso, pues muchos investigadores no estaban dispuestos a seguir y se iban a otros países, ¿sí? Entonces se creó el Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, ha habido momentos en que el gobierno o el poder político en turno, ¿verdad?, ha respondido a ciertas necesidades y lo ha visto como un problema y ha tratado de participar en ese tipo en la solución de esos problemas. Efectivamente, se creó el Sistema Nacional de Investigadores, lo que daba un sobresalario, un salario adicional a través de una beca a los investigadores, y eso causó que poco a poco pues menos investigadores tuvieran interés en irse a otros países. Entonces, de alguna forma, eso ayudó realmente a conformar el sistema científico de México, el que tenemos ahora. Bien, desde hace muchos años, una vez que ya tenemos ese conjunto de investigadores, ¿verdad?, o de científicos, pues los científicos se han dado cuenta de que ya no es una cuestión solamente de su salario, sino de contar con esa infraestructura que yo comentaba hace rato, o sea, para hacer investigación, ¿no? Y se hacen comparaciones, por ejemplo, de lo que se invierte en ciencia en México
comparado con lo que se invierte en ciencia en los países desarrollados o incluso en países como Brasil. Nosotros incluso tenemos una inversión en ciencia menor que la que tiene Brasil. ¿Sí? Nosotros ¿sí? Nosotros tenemos una inversión en investigación científica de menos del 0.5% del Producto Interno Bruto. En Brasil debe estar por .2% del Producto Interno Bruto. No llega, sí, pero .7, .8, ¿sí? Está arriba que lo que nosotros tenemos en México. Colombia estamos cerca del .15. Ahí está. Yéndonos bien. Sí, entonces, una de las demandas de lo que es el sector científico mexicano, pues es que el gobierno pues invierta un poco más en ciencia. Ya tenemos al menos 3 o 4 periodos presidenciales en los que eso no se ha cumplido, ¿verdad? Lo han prometido cuando hubo el primer cambio, ¿no? O sea, antes del 2000, el partido que dominaba era el Partido Revolucionario Institucional en México, ¿sí? Hubo un cambio hacia el partido llamado de Acción Nacional. Bueno, llegaron al poder ofreciendo, por supuesto, muchas cosas, ¿verdad? Ya sabemos que a los políticos les gusta prometer y después no cumplir. Entonces, entre las cosas que prometían era incrementar al 1% la inversión en ciencia, ¿sí? Pues lo que hemos visto es que más bien se ha reducido un poquito, ¿no? No ha habido ese crecimiento. Esperemos, este presidente que va a entrar en diciembre, pues promete, como lo han prometido los anteriores, que él sí lo va a hacer, ¿sí? Sin embargo, creo que ayer o antier vi por allí la noticia de lo que va a ser el gasto ya para el próximo año, y una de las primeras críticas que ya le están haciendo pues es que pues no ven que se vaya a incrementar ese 1%, ¿sí? Él seguramente dirá, bueno, es que eso lo vamos a hacer gradualmente. Vamos a ver, ¿no? Entonces, como ven, han pasado los partidos políticos, ¿no? Ya es la tercera nueva forma de ver, de visualizar a un país, ¿no? El PRI, el PAN y ahora Morena, ¿no? Centro, derecha, izquierda, ¿no? Centro, derecha, izquierda, y a ver cómo van a ir evolucionando. Por lo menos en lo que respecta a ciencia, hasta ahora no hemos visto ningún cambio en ese sentido, ¿verdad? Afortunadamente, con ese poquito, ese 0.5%, el sistema científico nacional pues ha ido incrementando su productividad, ¿no? Por supuesto, porque los científicos aprenden y pues en la medida en que van aprendiendo van haciendo un poquito más con lo mismo, o sea, van siendo más productivos, ¿sí? Pero pues mi respuesta es a esa pregunta: todavía no veo la influencia del poder político en el desarrollo de la ciencia en nuestros países. Yo voy a empezar tu pregunta. Dijiste que es más, como dijiste, más picante. Yo voy a dar la respuesta picante. Es muy sencillo. Y no lo dijo yo, lo dijo Danny Glover. Danny Glover dijo: no votéis en políticos que no creen en ciencia. Del concejal al presidente. Y creer en ciencia no es una cuestión de ser un doctor o ingeniero, no. Es mi abuela, que sabes, era una persona que creía mucho en ciencia porque creía mucho en los médicos. Entonces creía en ciencia. Lo que solo votar, primero empieza a hablar del poder político, es hablar de nuestro poder de voto. Vivimos en democracias. Entonces, no votar en políticos que no creen en ciencia.
Primer punto. Segundo punto, entonces voy a hacer un ejemplo que es del Estado de São Paulo, que no es de Brasil. El Estado de São Paulo, en su constitución del año 48, y luego en la reformulación de la constitución del año 88, impuso una cláusula de autonomía de las universidades, del sistema de ciencia del Estado. Entonces, si os comenté de la Universidad de São Paulo, me parece impresionante, y que tenemos la universidad mejor clasificada de Latinoamérica, es porque hay un sistema autónomo garantido constitucionalmente. Entonces, la universidad tiene autonomía financiera, patrimonial y de gestión académica. O sea, yo discuto el sueldo con el rector y no con el gobernador, con ningún político. Es un asunto interno de la universidad. Y esta independencia es que lo que promociona que el sistema funcione. Y es diferente de todos los demás estados de Brasil. Entonces tiene un sistema con 3 universidades y un órgano de fomento. Y este órgano de fomento que es la FAPESP tiene más dinero que el CNPq. Entonces, si Brasil país tiene menos de 1, São Paulo tiene 2. Tiene el doble del país. El Estado de São Paulo. Pero hay un dispositivo constitucional para ello. Entonces, no hay que negociar con políticos. Hay que influenciar a los políticos para que cambien la ley y se garantice que las universidades tengan autonomía. Y autonomía significa responsabilidad. Entonces, autonomía es que ahora yo estoy a 4 años sin reajuste de mi sueldo. Mi sueldo es el mismo de 4 años atrás, porque hubo una mala gestión de los recursos de la universidad y entramos en crisis. Como entró todo el país en crisis, entró la universidad también en crisis y estamos pagando el precio. No para el gobernador ahora decir, dar dinero a la universidad para que no perca profesores. No, somos autónomos. Y si somos autónomos, tenemos el poder para lo bueno y para lo malo. Es así que se trata en el Estado de São Paulo. Entonces, el primer momento, no votar en políticos que no creen en ciencia. No hay espacio para ellos en la maternidad y hay que dejar esto claro. Y segundo, luchar por la independencia y autonomía de las instituciones científicas. La universidad no puede, en ninguna, es un lugar de libre pensamiento. O sea, no se puede subordinar a ningún poder. Hay que buscar eso. Profesores, muchas gracias por las respuestas. Creo que queríamos hacer un panel un poquito más largo, pero el tiempo no nos da y creo que ya estamos un poco también cansados. Les reitero las gracias por participar, por estar aquí y compartir este espacio que nosotros de alguna u otra manera lo hemos vislumbrado como un espacio motivador para el debate y del conocimiento y la apropiación también de él. Y ustedes como tales, todos los invitados internacionales le aportan un grano de arena a este tipo de espacios que queremos fortalecer en la institución. Nuevamente recalco las gracias a todos los participantes, a todos los profesores que estuvieron vinculados con este simposio, que nos apoyaron y que enviaron también sus trabajos para compartirlos con la comunidad académica de la institución universitaria Pascual Bravo. Y no queda más que simplemente ya darle apertura, cierre al evento y nuevamente muchas gracias. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.